Señoras, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Que el Señor les bendiga mucho. Qué bueno que están con nosotros. Este es el Periodista TV y yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista y hoy es martes 16 de junio del año 2020, señores. Estamos, como quien dice, a la vuelta de la esquina para este próximo 5 de julio, cuando se estarán celebrando las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un contenido sumamente interesante en el Periodista TV. Como siempre, los comentarios del doctor Darío Nin. Y hoy tendremos, señores, la sexta entrega de los participantes en el seminario Restricciones y Suspensión de Derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. He recibido muchísimos comentarios, muchas personas nos están hablando de este tema y de lo importante que ha sido, porque es que no solamente en la República Dominicana se ha establecido estados de emergencia o estado de excepción, y como consecuencia se han producido excesos en la autoridad que rayan contra la ofensa a derechos humanos que son inalienables, señores. Hoy, en el marco de este seminario, vamos a estar reproduciendo la participación de Alexandra Hughes, de Estados Unidos, profesora de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. No se pierda esa interesantísima participación en el día de hoy. Bueno, señores, el día de ayer amaneció con un escenario bastante preocupante en cuanto a lo que tiene que ver con COVID-19. El ministro de Salud Pública informó en su acostumbrada rueda de prensa que los contagiados en República Dominicana habían ascendido, señores, nada más y nada menos que a 23.271. 23.271. Y los fallecidos ascendieron a 605. Estamos hablando, creo que, de unos 15 fallecidos en 24 horas. La verdad es que es bastante preocupante porque hay un incremento. Yo siempre digo que al total de los contagiados que se han producido desde que se inició la pandemia en nuestro país, a la actualidad hay que restarle las personas fallecidas, que en este caso son 605, ¿verdad? Y también vamos a restarle los recuperados, que son 13.320. 13.320, que nos va a dar un resultado de los contagiados activos de 9.346, señores. Ha aumentado muchísimo. Desde hace un par de semanas, creo que 2 semanas, que yo estoy calculándoles a ustedes la cantidad de contagiados que hay en el país. Al día de ahora, el incremento ha sido sumamente sustancial. Creo que la primera vez que le hice este cálculo rondaban por los 5.000 y pico de contagiados activos. Entonces, 5.000 y tanto, estamos hablando de que por lo menos 4.000 y pico de personas más han revelado que están contagiadas en el país. Por supuesto, esto no era para menos, señores, porque es que nosotros tenemos la presencia del COVID-19 en nuestro país. Yo particularmente no lo veo ninguna diferencia a que cuando iniciamos en marzo con todo esto, marzo-abril, con todo ese temor, con todo ese susto, que realmente estábamos trancados en la gran mayoría, no le veo ninguna diferencia en materia de la presencia del COVID-19 a este momento. Ahora, el problema está en la desescalada. La desescalada, donde se comenzó la fase 1, estamos en la fase 2, ya ahora en julio debe comenzar la fase 3. Entonces, demasiado movimiento en las calles, mucha gente sin mascarillas, mucha gente sin protección, mucha gente sin cuidado. Esto provoca entonces que haya mayor posibilidad de contagios. Precisamente, yo no lo vi, pero lo vamos a ver entre un momentito. El ministro de Salud Pública informó que le iba a pedir al presidente de la República un decreto para que sea obligatorio, mediante decreto, el uso de la mascarilla, que al parecer es el principal medio para prevenir el contagio, señores.
el principal medio para prevenir el contagio es la mascarilla. Porque recuerden ustedes que esta se transmite es por la saliva. Las partículas de saliva llevan el COVID-19 cuando una persona está contaminada, y esa le puede caer en la boca o en los ojos a cualquier otra persona, y por ahí entra al organismo y contagia a las demás personas. Entonces, tanto las personas enfermas o no enfermas deben usar una mascarilla como una forma de prevenir que cuando hablemos no salgan partículas. Cuando usted está hablando, ahora mismo yo que estoy hablando, siempre salen partículas de saliva. Por eso viene la recomendación de que hay que estar por lo menos a 1,5 metros de distancia de la otra persona cuando está con ella, que no haya cercanía. Porque si se produce una saliva, cae aquí, no llega hasta allá, siempre y cuando, digo yo, no haya brisa. Porque si hay brisa, nosotros vemos como una pluma viene volando de lejos, o una hoja de papel viene volando de lejos, o una hoja de un árbol viene volando de lejos cuando hay viento. Y pienso que un poquito de saliva tampoco sería la excepción. Si hay viento, va a venir de muy lejos y le puede caer hasta en la boca, en las ojos, en cualquier parte de su cuerpo. Pero, sí, señores, en definitiva me parece realmente alarmante el incremento del COVID-19. También se da cuenta, señores, de que la cantidad de personas que están en UCI aumentó en esta ocasión. Y una noticia que es saludable, es de alegría en el marco de los afectados, y es que una pareja que ustedes ven ahí en pantalla, que estaban afectados de COVID-19, con una edad de 83 y de 85 años, superaron el coronavirus en Santiago. Eso merece un aplauso, señores. Bueno, es que uno se alegra porque es que ellos son los mayores, son los más vulnerables y son los que corren mayores riesgos de hasta perder la vida. Y esta pareja de esposos de 83 y 85 años superó el coronavirus en Santiago de los Caballeros. Así que nosotros nos alegramos muchísimo. Se trata de una pareja de 85 años, uno hipertenso junto a su esposa de 83. El señor, al abandonar la clínica Unión Médica de Santiago, llamó a las personas a cuidarse de la pandemia, alegando que el COVID-19 no es un juego, sino que es una realidad muy peligrosa. En República Dominicana cada día van aumentando los casos de coronavirus, ustedes lo saben, ya yo les dije ya los números por dónde andan. Porque, repito, el coronavirus no se ha ido. Y esperamos que la gente entienda que la única forma preventiva de no contagiarse, y la más efectiva, es primero la mascarilla, luego el distanciamiento social. Luego el distanciamiento social. A mí me llegó este video, quiero mostrárselo, señores. Es una trifulca. Es una trifulca en algún lugar desconocido, pero me lo enviaron como que fue aquí en República Dominicana. Lo cierto es que yo quiero que ustedes vean cómo están toda esa gente ahí uno encima de los otros. Y por cierto, el liazo que se armó, señores. El liazo que se armó en ese lugar donde algunas personas debieron haber terminado heridas. Ese video me lo enviaron como que pasó recientemente. Yo tengo mis reservas porque no veo a nadie con mascarilla. Pero aún con esa reserva digo, wow, pero si ese video es reciente y nadie en ese lugar tiene mascarilla, con razón es que está aumentando en este país el tema del COVID-19, las personas contagiadas. Yo no sé si, repito, me lo enviaron como que fue un evento y un suceso reciente. Y mi inquietud es la siguiente. Si es reciente, no le veo mascarilla a ninguno. Entonces, eso es parte de lo que está pasando en la propagación del COVID-19, donde repito que el factor fundamental es, señores, la mascarilla, el distanciamiento social. Ahí en esa trifulca no se ve distanciamiento entre una persona y otra, no se ven mascarillas, además de que está prohibido ese tipo de actividad en estos días. Entonces, eso es un foco de contaminación, señores.
un foco de contaminación, y eso hay que prohibirlo, prevenirlo, y todos los ciudadanos tienen que ponerse a una con ese tema. Tienen que ponerse a una para que nadie rompa estas normas que han sido establecidas, porque es para salud de todos nosotros. Bueno, señores, vamos a ver la frase célebre de este día. Siempre pensamientos interesantes que nos motivan, nos enseñan, nos orientan y nos hacen mejores seres humanos. Y luego, algunas de las principales informaciones del Periodista TV. Nuestra frase célebre de este día es extraída de la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprende a hacer el bien, busca la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano, aboga por la viuda. Nuestra frase célebre y trascendente. Isaías capítulo 1, versículo 17. Repito, aprende a hacer el bien, busca la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano y aboga por la viuda. El candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno, indicó que para enfrentar el narcotráfico en República Dominicana es necesario que se elimine la protección que se produce desde sectores oficiales a los que ejercen estas prácticas. Él afirmó que el país dejó de ser un país de tránsito para convertirse en uno de alto consumo de drogas. Es que el país hace ya muchos años dejó de ser un país de tránsito y pasó a ser un país de alto consumo de droga, y hay una población cometiendo delitos para sostener su adicción a las drogas. Para enfrentar de verdad el narcotráfico en la República Dominicana, hay que ponerle fin a la protección que recibe de sectores oficiales, porque solo esa protección es lo que explica el auge que ha tenido en nuestro país el narcotráfico. El Partido de la Liberación Dominicana manifestó ayer su profunda preocupación por la incidencia del narcotráfico dentro del Partido Revolucionario Moderno a propósito de la petición en extradición de Yamil Abreu Navarro, dirigente de esa organización política. El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno, frente a lo cual la dirección de este partido ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación a la sociedad dominicana en una irresponsable falta de transparencia ante hechos tan graves que afectan sensiblemente la institucionalidad del país. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno retó al partido oficialista a someterse a una investigación con participación de la DEA e Interpol para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. Retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. El exalcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Roberto Salcedo, pasó este lunes a las filas del Partido Revolucionario Moderno y al equipo de campaña de su candidato presidencial Luis Abinader en un acto junto a su familia y miembros de su equipo político. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reanudó su periodo de sesiones interrumpido por la pandemia de coronavirus y la primera decisión que tomó fue la de debatir con carácter de urgencia la problemática del racismo empujada por el homicidio del afroamericano George Floyd.
Así, el CDH acordó introducir en su agenda de este miércoles, a solicitud del Grupo de Países Africanos, el debate sobre el racismo, que girará en torno a la violación de derechos humanos de inspiración racista, el racismo sistemático, la violencia policial y la violencia contra manifestaciones pacíficas. Según los proponentes, las protestas que siguieron al asesinato de Floyd reflejan también la frustración contra las muestras de racismo sistémico, incluida la tasa de mortalidad, el impacto socioeconómico y las restricciones racialmente dispares constatadas en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. El CDH reanudó sus sesiones suspendidas hace 3 meses por la pandemia en un formato híbrido en el que combina la presencia de los delegados de los gobiernos acreditados en Ginebra con la intervención de otros participantes por medios virtuales. Este es el primer organismo especializado de la ONU en Ginebra que ha convocado a reuniones presenciales que ha preparado siguiendo las recomendaciones sanitarias de las autoridades suizas. Una vez más, imágenes que muestran a la policía de los Estados Unidos matando a un hombre negro. Esta vez en un restaurante de comida rápida de Atlanta. La muerte de Rayshard Brooks, de 27 años, ha desatado una nueva oleada de disturbios en la ciudad. Los manifestantes incendiaron el Wendy's, la hamburguesería donde murió, y bloquearon una autopista. La jefa de la policía ha dimitido y la alcaldesa de Atlanta ha exigido el despido del oficial que disparó. Creo firmemente que hay una clara distinción entre lo que puedes hacer y lo que debes hacer. No considero que se justificase el uso de la fuerza letal en este caso y he pedido que se despida de inmediato a la gente. Las protestas continúan en todo el país. Este sábado, portando carteles de "Las vidas negras importan" y al grito de "Sin justicia no hay paz", manifestantes se congregaron en el Distrito de Columbia y marcharon por las calles de Nueva York. El mensaje de protesta contra Trump se visibilizó incluso desde el agua. Mientras, el presidente daba un discurso de graduación en la Academia Militar de West Point. De esta escuela salió la generación que luchó y ganó una sangrienta guerra para abolir la esclavitud 60 años tras la fundación de la academia. En Minneapolis, la ciudad donde la policía mató a George Floyd hace casi 3 semanas, manifestantes se reunieron y corearon su nombre. No han olvidado al hombre cuya muerte ha provocado esta oleada contra la discriminación en los Estados Unidos y en todo el mundo. Señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Esta semana se activa bastante fuerte todo lo que tiene que ver, señores, con el tema de la política en nuestro país, porque no es poco lo que se está jugando, es el poder, es la dirección del Estado, es la presidencia de la República la que está de por medio en esta contienda electoral. Entonces, ya se anunció que Roberto Salcedo y su familia pasaron formalmente a las filas del PRM y están brindando su apoyo a la candidatura de Luis Abinader. Ya lo había hecho su hijo Robertico. Ya Robertico tiene varias semanas que había anunciado su apoyo y era de esperarse que lo hiciera Roberto Salcedo, quien se había ido del PLD, había renunciado hace poco, y lo que nos sorprende es que haya tardado tanto en tomar esa decisión. Y eso es así. Pero también de último minuto, señores, nos envían la siguiente información, y es que el exalcalde de Villamella, Francisco Fernández, se reunió con el próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo, para abandonar el partido político en el que estaba militando, que era el PRM. Él y su esposa y todo su equipo político y 2 más se fueron para la candidatura de Gonzalo Castillo. También se dice que el candidato a síndico por Pedro Santana se fue junto a su familia y todo su equipo político a apoyar las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Esto es, señores, vamos a ver de todo esto, vamos a ver de todo. Ya ustedes están viendo cómo está el Partido de la Liberación Dominicana, su cúpula, los miembros del comité político en reunión, que han acusado al PRM
de albergar una gran cantidad de personas vinculadas al narcotráfico, y ellos expresan que eso genera una gran preocupación. Y luego el PRM en rueda de prensa también dice que el PLD tendría mucho que explicar con casos también vinculados de personas allegadas o en sus filas al tema del narcotráfico. Esto, señores, es un tema preocupante, y en definitiva se están sacando los trapitos al sol. Yo pienso que la contienda electoral tiene que subir un poquito más la elegancia, ¿verdad? El tono, un tono más adecuado, con más elegancia, con más respeto, porque no debemos terminar en medio de esta pandemia en una guerra entre estos partidos que cree malestares que pudieran ser irreconciliables en el futuro. Bueno, también quiero comentarles, ustedes saben que se habló muchísimo cuando Abinader dijo que estaba contagiado de COVID-19. Yo particularmente le creí, porque es una persona que anda en la calle, anda topándose con diferentes personas en reuniones. No hay nadie que tenga mayor riesgo de contagiarse que aquel que anda en la calle. Va a un pueblo, va a otro pueblo, va a una reunión, cualquier reunión, etcétera, etcétera. Claro, tanta gente diferente, alguno de esos pudiera estar contagiado, asintomático inclusive, y contagiarse como sabemos que se contagia. Entonces, eso fue lo que le pasó a Luis Abinader, y yo entiendo que efectivamente Luis sí está contagiado y que no ha sido un show mediático. Nadie quiere estar contagiado de COVID, además de que estigmatizan a los contagiados de COVID. Usted dice que tiene COVID, ya prepárese que lo van a dejar solo, los vecinos, los amigos, los primos, nadie se le va a acercar, nadie, todo el mundo se va a alejar de usted, y entonces eso crea como una situación bastante incómoda. Yo no creo que Luis Abinader haya hecho eso para ganar más votos. Bueno, y pienso que con su última información, donde da cuenta de que sus hijas, 2 de ellas, dieron positivo al COVID-19, la otra no dio positivo, pero estaba presentando fiebres, quizá por otra razón. Entonces, cuando él afirma esto, está más que evidente que efectivamente en su hogar, donde está él, su esposa, la señora Arbaje de Abinader, están sus 3 hijas, al menos hay 4 de los 5 que están contagiados con COVID-19, y eso despeja cualquier duda. Y claro, señores, era importantísimo que el pueblo dominicano supiera que Abinader está contagiado de COVID-19. Es importante, es una figura pública de gran trascendencia para el país. Entonces, era correcto. Y también era de esperarse que surgieran una serie de comentarios de todos tipos, porque en esta guerra, en este batallar por la presidencia, todo se vale. Todo se vale en la carrera por la presidencia de la República. Y esperemos que dentro de todo ese vale sea todo en el marco de lo que sea propositivo. Y esa guerra que se ve incerne ahí, que está como afilando cañones, está prendiendo ese fuego, y que se nota desde ya, no termine mal, sino que tengamos una fiesta democrática este próximo 5 de julio, cuando estemos eligiendo nuestras autoridades presidenciales. El próximo 16 de agosto, el próximo presidente estará poniéndose la ñoña ahí para continuar, y esperamos que sean por caminos de progreso en medio de esta crisis tan terrible del COVID-19, que ha disminuido en el mundo entero la parte económica. En el mundo entero la parte económica ha sido afectada considerablemente, y hay que salir adelante con este tema. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente: las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95.
Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señores, aquí tenemos al polifacético, duro y curvero, el doctor Darío Nin con sus comentarios. Hoy quiero compartir con ustedes, por supuesto, además de la palabra del Señor que ya hice, algo que escribí en el 2015 y que repetí en el 2019. Lo titulé Del poder del anillo a la seducción de la silla. Esta es la versión 2019 que va a encontrar. Va a encontrar los dos en las redes, pero esta fue la más reciente. Le leo. En la madrugada del 25 de junio de este 2019, mientras leía el Evangelio según San Lucas 11, 24 al 27, de repente llegaron a mis pensamientos los acontecimientos de la noche del 24, la noche anterior, en los frentes del Congreso Nacional. Diputados del partido oficialista siendo agredidos o escenificando enfrentamientos con los agentes del orden. En verdad, esto me motivó a una reflexión profunda desde el momento en que me llegaron las primeras imágenes. Me acosté con eso y empezó a manifestarse en la trayectoria del proceso sináptico, desde la amígdala a la neocorteza, una avalancha de sugerencias morales. Pensé en un artículo que escribí hace unos años sobre la psicología del político dominicano, pero aunque tenía elementos válidos, no encajaba en la situación. Pero cada pensamiento, cada paso en mi vida, lo consulto en oración con el que no miente ni te deja mentir. Mientras leía, como ya le conté, de repente empiezo a recordar un artículo que había escrito en el 2015, precisamente cuando se gestaban aprestos reeleccionistas. Dedique un par de minutos, no importa de qué lado usted esté, lea esto, por favor, y sea usted un jurado justo e imparcial. Véalo desde fuera, sin importar los intereses que en este momento pueda tener. Aún más, léalo como lo vería un juez que desea impartir imparcial justicia. Transcribo íntegro el artículo.
Si alguien me sugiriera que en mi condición de ciudadano dominicano otorgara al gobierno del presidente Danilo Medina una valoración, seleccionando del 1 al 10 la puntuación, le otorgaría un 8.5, que es lo mismo que decir un 85% de aprobación. Dejo el 15% para las cosas que han podido ser mejor, pero lo aprobaría con ese alto porcentaje. Si a continuación se me hiciera la pregunta si estoy o no de acuerdo con que se modifique la Constitución para permitir que un excelente gobernante, el mejor de la historia nacional, con el perdón de Don Juan, se repostule, diría un rotundo no. Les recuerdo que leo un artículo escrito en el 2015. ¿Y por qué no? Si el presidente lo está haciendo bien, si es el mejor gobernante que hemos tenido en la historia nacional, ¿por qué no permitirle una reelección? A pesar de esto, no. Porque ese gobernante traiciona a todos los que le creemos una vez permita esa modificación. Porque el mensaje de que se puede ser distinto se echa por la borda. Porque traiciona la esperanza nacional de que todavía existen hombres capaces de resistir la ambición del poder. Porque el propio presidente, reteniendo el poder, se daña a sí mismo y daña a la sociedad. Ojalá se resista el presidente Danilo Medina a la seducción de la magia del poder, de esa silla de alfileres, como lo dijo una vez un presidente. Ojalá nos mande el mensaje que se puede ser distinto. Ojalá la lección de Pepe Mujica de que se puede ir al poder, ser popular, ser honesto, ser humilde y no dejarse seducir por este, no sea una excepción que morirá con él. Pediré en mis oraciones al Señor para que le acompañe, le ayude a alejarse de las tentaciones y como le dijo Cristo a Pedro cuando quiso convencerle de que renuncie a su misión, le diga sin titubeos: apártate de mí, Satanás. Señor presidente, si el Señor le da vida y salud, usted tendrá otra oportunidad y quién sabe si más de una, pero no consienta que en este momento la magia de la silla, como la maléfica influencia del anillo de la obra de J.R.R. Thorndike, el Señor de los Anillos, le seduzca para su desgracia y la desgracia de todos. En ese sentido, señor presidente, respetuosamente, le recomiendo ver la película para que observe a cuántas tentaciones se somete el señor Frodo Bolsón y cuántas veces cayó bajo esa tentación y cómo se libra al final. Señor presidente, resista las tentaciones, no renuncie de su misión, aunque 4 años sean poco. Cuando la ambición se adueña de los hombres, también serán pocos, 8, 12, 16 y toda la vida. Mande el mensaje, señor presidente, de que no todos son iguales y que usted llegó para hacer cosas que nunca se han hecho. Que el Señor le ilumine y pueda utilizarlo como un instrumento útil, que nos rescate de la desesperanza de no encontrar hombres y sobre todo políticos honestos, personas que no sean capaces de vender sus más elementales principios cuando lo tiente la ambición. Recuerde, todo el que le sugiera reelección no piensa en el país, no piensa en usted, piensa en seguir bien él, en su puesto o función, en disfrute de sus privilegios, aunque el precio sea libra por libra a usted, señor presidente. No pierda de vista, señor presidente, que si la reelección se da, ellos ganan, usted y el país pierden.
Aunque usted siga haciéndolo lo que está bien, mejore lo que está mal y haga lo que nunca se ha hecho. Aquí termino el artículo escrito en el 2015. Usted lo puede buscar en las redes si desea confirmar su contenido. Hoy se repite la historia y se vaticina una nueva modificación constitucional como en el 2015. Le vuelvo a afirmar que valoro en las mismas proporciones su obra de gobierno, pero mantengo mi misma posición. Les recuerdo lo que ya leyó en un párrafo anterior. Señor presidente, resista las tentaciones. No renuncie a su misión. Aunque 4 años sean pocos, cuando la ambición se adueña de los hombres, también serán pocos 8, 12, 16 y toda la vida. Finalmente, y para este escrito, ya que en el anterior no estaba, me autoproclamo ingenuo y desconocedor de los fines de la política, que supongo es la retención del poder. Pero Juan Pablo Duarte, por cuyo sacrificio hoy usted y yo somos dominicanos, dijo que la política es la ciencia más noble después de la filosofía. Pero quizás esa expresión solo sea filosofía, ¿verdad? Señor presidente, a mi juicio usted lo ha hecho bien y le veo potencial para seguir haciéndolo, pero ¿cuál sería el precio? Las continuidades indefinidas en nuestra historia no nos han dejado buen sabor. Eso está en su contra. Finalmente, ahora sí, lo que leía en Lucas 11, 24 al 27 lo comparto. El espíritu inmundo que vuelve cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendiciones. Hasta la próxima. Solo me resta cuidar tus pasos, porque en su omnipresencia el Señor te vigila. Y aquí, en esta aldea, el periodista te ve. Les presentamos nuestra 6ª entrega de los participantes del seminario Restricciones y Suspensión de Derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19 organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le corresponde a Alexandra Hunitz, de Estados Unidos, profesora de la Universidad de Wisconsin en este país. Veamos. Muchas gracias. Quiero también empezar agradeciendo la invitación a la conferencia, especialmente agradeciendo a Pablo Saavedra y al juez Ferrer McGregor. Aprecio esta oportunidad de reflexionar con este público de nuestra región sobre lo que pasa en este país en donde vivo desde niña y que en este momento pareciera estar a punto de estallar, quizás de una manera reminiscente a lo que pasó en Chile, mi país de origen, a partir de octubre del año pasado. Y también voy a aprovechar mi posicionamiento de vivir en el Midwest, en lo que se llama el Heartland o el corazón de Estados Unidos. Y les voy a mostrar un mapa, a ver si resulta esto. Este es la región de Estados Unidos quizás menos conocida en Latinoamérica, pero que en este momento está en el meollo del conflicto social y la cual además va a definir las elecciones presidenciales de noviembre del 2020. Fue en Michigan, por ejemplo, nuestro estado vecino, en el cual hubieron en abril protestas
no de víctimas de la policía, de la violencia de la policía, pero más bien estadounidenses blancos que exigían que la cuarentena impuesta por su gobernadora era una restricción innecesaria e ilegal a su libertad. A la protesta en la capital del estado trajeron sus pistolas, rifles y otras armas reclamando el derecho a portar armas y fueron avalados por el presidente Trump en varios tweets exigiendo que se liberara el estado de Michigan. Esto lo menciono porque demuestra que en Estados Unidos el tema de restricciones de la libertad durante la pandemia ha sido muy debatido y controvertido y diría yo distorsionado en el discurso nacional y desde la Casa Blanca. En los pocos minutos que tenemos hoy, voy a volver a la pantalla, quisiera tocar 3 temas en específico que siento que son emblemáticos de lo que está pasando en Estados Unidos hoy día y que además son temas que no han sido cubiertos por los otros simposios que está organizando la Corte. Y estos son la restricción del voto en Estados Unidos, la violencia policial, y también voy a tocar los temas que Catalina Botero ya mencionó, restricciones de expresión y desinformación. Hay muchos otros temas, pero voy a, en el corto tiempo, enfocarme en estos. Empecemos con represión de la votación. En los últimos años, en Estados Unidos había una campaña para limitar el acceso al voto en Estados Unidos y excluir especialmente a personas de menor ingreso y de minorías raciales. Una manera que esto ha ocurrido es a través de lo que llamamos gerrymandering o manipulación de la circunscripción electoral con el fin de obtener votos. En mi estado de Wisconsin, que ha sido como el sitio más polémico en esto, en 2011 se cambiaron los distritos electorales al nivel de que en las últimas elecciones estatales, los republicanos con 46% del voto ganaron más de 2/3 de las sillas en la Asamblea Estatal. La pandemia trae muchas oportunidades para seguir en esta línea de exclusión. En elecciones en abril, en mi estado de Wisconsin, les voy a mostrar una foto de las elecciones de abril. El gobernador, preocupado por el contagio cuando recién estábamos empezando a captar las dimensiones de la pandemia, decretó postergarlas y también pidió que los votos se pudieran mandar por correo, decretó que se pudieran mandar por correo y cuando esto se atrasó, que se extendiera la fecha en las cuales se pudieran entregar. Todo esto fue contradicho por la oposición y eventualmente los días anteriores a la elección de abril, la Corte Suprema Estatal y Nacional, ambas declararon los esfuerzos del gobernador ilegales. Parte del problema es que muchos de los lugares de votación iban a estar cerrados porque los trabajadores no querían arriesgarse a llegar a esos lugares y contagiarse. Al final, en Milwaukee, que está la foto que muestro, la ciudad con más minorías en mi estado, solo hubieron 5 lugares de votación abiertos en el día de la elección, cuando normalmente hay 180. Y los votantes tuvieron que esperar horas en filas en la lluvia, en la pandemia, escogiendo entre el derecho a la salud y el derecho al sufragio. Y esto consterna mucho lo que va a pasar en las elecciones de noviembre. Esto no debiera ser un tema difícil de solucionar. La mejor manera de asegurar el voto en noviembre sería que todos los estados organicen elecciones, le den a los votadores poder escoger entre votar por correo o votar en persona. Así nadie tiene que escoger entre su salud y el voto. Pero hay oposición, incluso por el presidente, porque una votación por correo aumenta el número de votos. Esto va a ser un tema muy controvertido en los meses que vienen. El segundo tema que quisiera tocar es la violencia policial. En los últimos días hemos visto la urgencia tras el reclamo contra la violencia policial en Estados Unidos, contra las personas afrodescendientes. La manera en que el racismo distorsiona el trabajo de la policía en Estados Unidos es trágico y es indignante, es urgente. Y no se trata solo de casos de ejecuciones extrajudiciales, se trata también
de la más alta tasa de carcelación en el mundo y una constante interacción negativa de vigilancia, de miedo y de abuso que forma parte de la experiencia cotidiana de la población afrodescendiente de Estados Unidos. Las protestas que hemos visto son una respuesta a esta constante violencia ilegítima, pero también reflejan una exclusión económica que a través de la pandemia se ha hecho insoportable. Estas protestas empezaron también en el Midwest, en Minneapolis, el estado que nos queda al otro lado. Y en esa ciudad, las familias afrodescendientes ganan en promedio menos de la mitad de lo que gana una familia blanca. De las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos, solo Milwaukee, en Wisconsin, tiene una diferencia más grande en términos de ingresos por familias entre familias blancas y negras. Y para estas comunidades también, el efecto de la pandemia se refleja en mayor vulnerabilidad a la enfermedad y a la pérdida de trabajo. Entonces no es coincidencia que fuese en Minneapolis que estalló esto, pero esta situación refleja niveles de desigualdad y maltrato a través del país. Y aquí obviamente no voy a poner una fácil solución a lo que pasa y les refiero al informe de la Comisión Interamericana sobre violencia policial en Estados Unidos. Pero sí quería sugerir dos medidas que se refieren a la pandemia. Primero, la policía no se debiera usar para implementar las medidas de cuarentena durante la pandemia. La policía en Estados Unidos no tiene la legitimidad ni destreza para poder hacerlo, y el sistema penal no es el sistema a través del cual se debiera trabajar. Se tienen que buscar otras formas, incluyendo programas de información pública, de educación pública, y usar otro personal, por ejemplo, trabajadores sociales, para implementar estas medidas. Segundo, quisiera hacer eco del llamado de la Comisión ayer, que hay que investigar todas las acciones violentas que han ocurrido durante las protestas para asegurar el derecho a la protesta, y destacando especialmente la violencia contra los periodistas, que ha sido una característica de estas protestas en los últimos días en Estados Unidos. Tercero y último, quisiera hablar un poco de algo que habló Catalina Botero, el rol de las plataformas sociales en todo esto. Voy a compartir otra imagen. En los dos temas que acabo de abordar, sufragio por correo y violencia en las protestas, el presidente de Estados Unidos ha mandado varios tweets que son falsos o inflamatorios. En el caso de las elecciones, ha escrito que las elecciones por correo son más susceptibles al fraude en Estados Unidos, aunque hay muchos estudios que demuestran que no es así. En el caso de las protestas, ha escrito tweets que parecieran llamar a respuestas violentas. Hace 2 semanas, o un poquito menos, en estos 2 tweets que acabo de mencionar, el servicio de Twitter empezó a escribir advertencias. En el tweet sobre las elecciones, incluyeron un link a los estudios que desmentían al presidente. En el tweet sobre las violencias, antepusieron, en el tweet, perdón, sobre las protestas que parecía glorificar la violencia, que lo pongo aquí en la imagen, antepusieron una advertencia que esto glorificaba la violencia. Y esto ha creado un gran debate sobre qué rol pueden tener las plataformas sociales en su manera de regular la expresión política en Estados Unidos. Y lo menciono no solo por el shock que se siente cuando el presidente de un país fomenta la violencia durante un momento tan delicado, pero también porque es un real tema durante la pandemia y durante este año electoral, cómo las plataformas, que son empresas privadas, qué responsabilidad tienen para contribuir a que tengamos una democracia y un debate democrático. Y con esos 3 temas, ahora cierro y muchas gracias.
Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en El Periodista TV. Recuerda que soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y te invito a que siga tomando medidas precautorias, preventivas en contra del COVID-19. Tu mascarilla es obligatoria desde que tú salgas de tu casa. Ponte tu mascarilla, mantén la distancia, 1,5 metros, 2 metros de persona. Con la gente que tú no convives, como los que viven en tu casa, no te pegue mucho. Mantén la distancia. Si alguien se te pega, aunque se moleste, eche para allá. Yo tengo una vecina que dice, yo no sé por qué la gente se me aleja, porque yo no estoy enferma. No es cuestión de que usted no esté enferma, es cuestión de que hay que evitar que usted se enferme o que si usted tiene el COVID enferme a otro. Es eso, señores. Que tengan feliz resto de este día. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.